Hola, muy buenos días. Estamos el día de hoy cerrando nuestro libro tan difícil del Levítico con estos dos últimos capítulos, capítulos interesantes. Vemos de los versículos 26, capítulo 26 de los versículos 1 al 13, que hay unas promesas, ¿no? Promesas por guardar los preceptos. Voy a leerlos un poquito porque son importantes. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. La Reina Valera lo titula Bendiciones de la obediencia. Dice el versículo 2: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Y sigue diciendo, ¿no? Eh, eh, esa línea de lo que va a pasar si obedecemos, para posteriormente del capítulo 26 del versículo 14 al 39, hay amenazas por desobedecer. Por ejemplo, déjame leerlas unas cuantas. Pero si no me oyereis y hiciereis todos estos mis mandamientos y desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis atributos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Y empieza una serie de maldiciones o amenazas por la desobediencia. Dios siempre, al final de este capítulo, nos enseña que Él promete recordar a aquellos que se arrepienten. Mire, versículo 40 al 46 nos dice eso. Y confesaran su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los haré hecho entrar en tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Vean el versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham, y me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿No? Promesas por guardar preceptos, bendiciones por obediencia, maldiciones por desobedecer, pero siempre un camino, siempre esa misericordia del Señor. Este capítulo, como lo vengo diciendo, contiene una imposición general de todas las leyes dadas por Moisés, promesas de recompensa y también amenazas de castigo por desobediencia. Mientras Israel mantuvo el respeto nacional por la adoración a Dios, por los días de reposo y por el templo o el santuario de Dios, y no se volvió a la idolatría, el Señor se comprometió a seguir dándoles misericordias temporales y ventajas religiosas. Esas promesas grandes y preciosas, aunque se relacionan principalmente a la vida presente, eran tipo de las bendiciones aseguradas, bendiciones espirituales aseguradas por el pacto de la gracia a todos aquellos que han creído en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice el libro de Efesios que nosotros, por haber creído, somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y déjame hablarte un poquito de ellas. Abundancias de frutos en la tierra, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, desciende de lo alto del Padre de las luces. Paz bajo la protección divina. Viven seguros los que moran en Dios. Victoria y éxito en sus guerras es lo mismo para el Señor salvar con muchos o con pocos. El crecimiento de su pueblo, la iglesia del Evangelio será fructífera. El favor de Dios, que es la fuente de todo bien, señales de su presencia y por sus ordenanzas. La manera de tener fijas las ordenanzas de Dios entre nosotros es la adhesión estrecha a ellas y la gracia del pacto. Todas las bendiciones del pacto se resumen a la relación del pacto. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y todas ellas se fundamentan en su redención, habiéndonos adquirido por precio y precio de sangre, que es la sangre de Jesucristo. Dios siempre va a ser nuestro dueño y nunca nos desechará hasta que pues nosotros no obedezcamos. No estoy hablando de pérdida ni nada de eso de salvación, ¿ok? Es interesante ver cada uno de estos puntos y después ponernos en contexto de lo que puede suceder cuando se desprecia el mandamiento de Dios. Los que rechazan el mandamiento de Dios
finalmente llegarán a renunciar a este pacto, de acuerdo a lo que nos muestra Levítico. El desprecio de su corrección, quienes no aprendieron a obedecer, mucho menos van a apreciar cuando hay una corrección o una exhortación. Y esto es importante. Justo es para Dios dejar que se desesperen del perdón los que presumen de pecar. Y se debe a la libre gracia que nosotros no la que nosotros no permanezcamos, no alardiemos de ese pecado y permanezcamos en esa maldad, ¿verdad? Y al final vemos que entre los israelitas las personas no siempre fueron prosperadas o afligidas conforme a su obediencia o desobediencia, pero la prosperidad nacional fue el efecto de la obediencia nacional y los juicios nacionales fueron la causa de la maldad generalizada de toda la nación. Israel estaba bajo un pacto peculiar. La maldad terminará en la ruina de cualquier pueblo. La maldad generalizada del país termina en la ruina de cualquier pueblo, especialmente donde se disfruta de la palabra de Dios y de la luz del Evangelio. Tarde o temprano el pecado será la ruina y el reproche de todo el pueblo si no permanecemos en las enseñanzas del Señor. Y después vamos ya con el capítulo 27, cerrando este libro complicado, y nos habla acerca de ¿cómo podemos llamarlo? Las cosas que agradan a Dios, ¿verdad? Las cosas relativas a las promesas, también nos habla acerca de las personas y de los animales. Votos acerca de las casas y de la tierra. Las cosas consagradas no son rescatables, dice aquí, y tenemos una conclusión en el versículo 34. El celo por el servicio a Dios dispuso a los israelitas en algunas ocasiones a consagrarse ellos o sus hijos al servicio del Señor. Tenemos el ejemplo de Samuel, su madre cuando no pudo tener hijos y fue y rogó al Señor porque tuviera un hijo, ella consagró a Samuel para el servicio del Señor. Ese es un ejemplo muy claro. Algunas personas así consagradas podían emplearse como asistentes en general, tenían que ser redimidas por un precio. Y bueno, tenemos que entender que bueno es estar celosamente afectado y dispuesto para el servicio del Señor, pero el asunto debe pensarse bien y la prudencia debe dirigirnos en cuanto a lo que hacemos. De lo contrario, las promesas o votos precipitados y la vacilación, vaya la duda al hacerlos, deshonrarían a Dios y perturbarían nuestras mentes. Después nos habla acerca de que nuestras casas, tierras y ganado y toda sustancia deben usarse para la gloria de Dios. De los versículos 14 al 25, eso es lo que nos quiere decir. Todo lo que tengamos debe de usarse para la gloria de Dios. Es aceptable para Él que una porción sea dada para sostener su adoración y fomentar su causa, que la obra continúe. Pero Dios no aprueba un grado tal de celo que arruine a la familia de un hombre. Vemos también en este capítulo 17 cómo las casas o las personas consagradas a Dios se distinguen de las cosas o personas que solamente fueron santificadas. Las cosas consagradas son sumamente santas para el Señor y no se les puede volver a tomar ni aplicar para otros propósitos. Cualesquiera que sean los propósitos con que se beneficien, hay que honrar a Dios con todo, con todo. Aquí nos habla del diezmo, pero hoy en día es con todo lo que el Señor nos da. Así, reconocer que Dios, de esta manera podemos reconocer que Dios es el dueño de nuestra tierra, el dador de los frutos de ella, y que nosotros y ellos, nosotros mismos también, somos sus inquilinos y dependemos de Él. Debemos de dar gracias a Dios por la abundancia que hemos disfrutado y buscar el favor de Dios continuamente. Se nos enseña a ahorrar al Señor con todo lo que somos, ¿verdad? Y la conclusión que nos da el versículo 34, permítanme leerlo, es interesante que lo leamos. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. Este último versículo parece referirse a todo el libro. Muchos de los preceptos que aquí hay son morales y siempre obligatorios. Otros son ceremoniales. No puede ser. Otros son ceremoniales y propios de la nación judía. Sin embargo, tienen un significado espiritual y así nos enseñan, pues por estas instituciones nos es predicado el Evangelio como también a ellos. La doctrina de la reconciliación con Dios por un mediador nos es empañada con el humo del holocausto, sino aclarada por el conocimiento de Cristo y este crucificado. Estamos bajo las instituciones dulces y fáciles del Evangelio que declara adoradores verdaderos a los que adoran al Padre en espíritu y en verdad por Cristo solamente y en su nombre solamente. De todos modos, no pensemos que como no estamos atados a los ritos y obligaciones ceremoniales, basta que pongamos solamente un poco de atención en honrar al Señor. No, teniendo acceso directo al lugar santísimo por la sangre de Jesús,
Acerquémonos con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, adorando a Dios con el mayor gozo y humilde confianza, diciendo todavía, bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo. Con eso terminamos este libro de Levítico y les animamos a seguir leyendo sus Biblias. Ya pasamos una parte difícil, la parte que viene de números es muy buena, es muy interesante, viene con mucha narrativa de mucha bendición. Les animo a seguir leyendo sus Biblias y que Dios les bendiga.